Hola, hola, bienvenidos otra vez. En esta oportunidad vamos a revisar el título prescrito número 6 de la convocatoria noviembre 2020. El conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza. Explore esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. En este título prescrito tenemos un reto bastante interesante que propone a que nosotros busquemos de una forma inteligente, pertinente e indagadora eh, algunas precisiones para esos dos conceptos claves que mueven el título: la fiabilidad y la certeza, o el conocimiento fiable y la certeza. Si bien es cierto, este es uno de los títulos prescritos que tiene pocos conceptos claves, es un enunciado corto, eh, invita mucho a manejar, a que el estudiante sepa moverse sobre esta propuesta, sobre este enunciado, sobre este título prescrito. Este título prescrito también, bueno, como todos, es importante de que se busque directamente pruebas y evidencias que nos permitan asentar o demostrar la relación de la fiabilidad, de la certeza, ¿no? Y por qué en algunas circunstancias o por qué en determinados o hasta qué punto en este caso la certeza podría estar desprovista de fiabilidad, o la fiabilidad podría estar desprovista de certeza, como lo propone el título prescrito. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para iniciar? Es que pues ubicar, ¿no? Si queremos hablar nosotros del conocimiento fiable, ya te pusiste a pensar de qué área de conocimiento quieres tratar el conocimiento fiable. Es importante que ya lo vayamos pensando así, ¿no? Lo primero, hay que tratar de siempre entender los conceptos claves, el enunciado, pero luego hay que aterrizar esa idea. Es importante que esa idea ya pueda de algún modo evaluarse, tocarse desde un área de conocimiento, porque si nos ponemos a evaluar, si nos ponemos a filosofar sobre generalidades, nunca podríamos plantear una conclusión. Y entonces, si es que nunca podemos plantear una conclusión particular, ¿no? Desde las áreas de conocimiento, difícilmente podríamos evaluar ese título prescrito. Entonces, la fiabilidad. Hablemos un poquito de la fiabilidad. Cuando hablamos nosotros de la fiabilidad, hablamos de aquello que nos garantiza determinados resultados, ¿sí? O hablamos también de la probabilidad de que un determinado aparato, un determinado proceso, un determinado sistema cumpla con una función determinada bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas condiciones y durante un tiempo determinado. Se podría hasta cierto punto decir que si hay más fiabilidad, hay menos fallos, como precisamos acá en este print de nuestra pizarra virtual que hemos trabajado en nuestro espacio en Biosfera TS, en nuestros espacios en donde conversamos sobre los títulos prescritos. Eh, Existen grados, sí, podría decir que existen grados de fiabilidad, que el conocimiento podría ser mucho más fiable en determinados procesos, en determinadas condiciones, y que esa fiabilidad podría asumir determinados criterios o criterios más específicos en función a lo que se esté buscando o se esté intentando demostrar. Yo recuerdo, por ejemplo, haber revisado lo que involucra hablar de fiabilidad interna y fiabilidad externa. Hablo cuando quiero hablar de los métodos, cuando quiero hablar de los medios y cuando quiero hablar de las construcciones sobre el conocimiento que se hace, ¿no? Hablo de la fiabilidad interna, ¿no? Hablo de aquel conocimiento, en este caso, que se acerca a garantizarme un resultado esperado, o que hasta cierto punto tiene validez, ¿no? Sobre una determinada experimentación. Y también hablaba, las ciencias naturales habla sobre la fiabilidad externa o comparativa. Eh,
Cuando un conocimiento es fiable, cuando esta fiabilidad evalúa, ¿no? Compara esta pertinencia entre áreas de conocimiento. Entonces, de ahí que el conocimiento fiable de un experimento, de acuerdo a los indicadores de fiabilidad externa, responden a la coherencia entre los resultados, entre las muestras diversas que se pueden tomar al azar, o la misma muestra al azar medida durante un tiempo determinado. Eso es más o menos, por eso podría enfocarse a hablar de la fiabilidad interna. Y cuando se habla de la fiabilidad externa, se habla de la posibilidad de que otros científicos, en este caso, también puedan reproducir el experimento en sus propios laboratorios, ¿no? Y con los mismos resultados. Entonces, hay algunos conceptos, por ejemplo, en psicometría, ¿no? En donde precisan que la fiabilidad hace referencia a cuán preciso es un instrumento, ¿no? Concretamente, cuando se dice, quiero hablar de los coeficientes de fiabilidad, hablo o preciso sobre la consistencia y la estabilidad de cómo esta herramienta, de cómo ese instrumento puede tomar ciertas medidas o hacer determinados cálculos. Entonces, también se podría mencionar que la fiabilidad responde a una característica de un instrumento, de cuán preciso es un método, una herramienta, en el sentido de que de algún modo se pueda también entender que si hay menos fallos también es más fiable. Bueno, sabes que también no es importante y no es nada recomendable de profundizar y profundizar conceptos claves de forma aislada, ¿no? Porque la contraposición o la evaluación del título prescrito es: el conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza. Puede, no te dice que va a estar siempre desprovisto, o que dice que podría estar desprovisto de certeza. O sea, como que podría estar falto de certeza, podría ser carente de certeza, podría tener algunos defectos para aproximarse a esta certeza, o podría estar escasa de certeza, ¿no? En este caso. Y entonces lo importante aquí es que ubiquemos y precisemos. Si yo quiero hablar del conocimiento fiable, ¿de qué tipo de conocimiento fiable quiero hablar? Filosofemos, reflexionemos. ¿Una teoría posee un conocimiento fiable? Yo podría decir que el conocimiento fiable de la teoría atómica del universo está desprovisto de certeza. O yo podría decir que las leyes, la segunda ley de Newton podría estar, es fiable y podría estar desprovista de certeza. O sea, a ver, evaluemos. Entre las leyes y las teorías, ¿cuáles son fiables? ¿O cuáles son más fiables? ¿Las leyes o las teorías? ¿O cuál posee un conocimiento fiable? ¿O cuál podría estar desprovista de certeza? Entonces, si evaluamos desde las ciencias naturales, vamos a tener ciertos criterios, algunas definiciones, algunas precisiones. Inclusive probablemente encuentren ahí algunas definiciones en que de la certeza no existen ciencias naturales. Pero si nos aproximamos quizá ya a otras áreas y queremos precisar sobre la fiabilidad, en este caso, de alguna herramienta o algún método de investigación histórica, ¿sí? El conocimiento fiable que se pudo extraer a través de la investigación histórica podría estar desprovista de certeza. Y tú dices, bueno, si de repente se tratan o se quieren hablar o se quieren precisar sobre los métodos, los instrumentos de recolección de datos la acción de interpretar fuentes. ¿Qué es el conocimiento fiable? ¿Dónde nosotros queremos asentar o evaluar la fiabilidad? Ese es el primer reto para este título prescrito. Porque yo digo, a ver, me encuentro frente a un caso en donde un autor o un personaje X hace interpretación artística. La interpretación artística, el conocimiento personal que construye este protagonista X, podría tener un conocimiento fiable. Un modelo matemático, un teorema, es certero, es fiable, puede estar desprovisto de certeza.
un ritual, una creencia, un hecho histórico, una norma, una conclusión, un producto, un cálculo. Las prácticas de caza en los sistemas de conocimientos indígenas, ¿cuán fiables pueden ser esas técnicas, ¿no? Para poder cazar, o esas técnicas de pesca, o esas técnicas para cultivar la tierra? ¿Cuán fiables son y cuán desprovistas de certeza podrían estar? Y vuelvo a repetir que aquí la fiabilidad de la certeza podría tener definiciones en algunas áreas mucho más aceptadas, en otras mucho más controversiales, en otras mucho más limitadas, y así, ¿no? Porque cuando se habla de certeza, se puede quizá precisar en determinadas circunstancias de que hablar de certeza es hablar de un conocimiento seguro, hablar de certeza es hablar de un conocimiento claro, un conocimiento que podría estar muy firme a la veracidad, un conocimiento que puede estar preciso, que puede ser exacto, algo de lo que no se tiene duda de su validez, o algo probablemente de que está en su estado absoluto de seguridad, porque también responde a una cuestión psicológica, también podría responder a una cuestión psicológica, también podría responder a la seguridad factual, objetiva, que se tiene sobre un conocimiento. Lo certero puede ser lo innegable, lo supremo, ¿no? Lo sagrado, ¿sí? Algo, si lo llevamos a la fe, podríamos hablar, precisar y evaluar y decir, en cuestiones de los sistemas de conocimiento religiosos, ¿existen conocimientos certeros? Y si deberían existir el conocimiento certero, ¿cómo deberían ser estos? Perfectos, perfectibles, ¿no? Imperecederos en el tiempo, ¿cómo podrían ser estos? Entonces de ahí que en esa tarea de buscar o precisar qué podría ser certeza, podrías tú encontrar algunos tipos de certeza, ¿no? Por ejemplo, está la certeza nociológica, la certeza psíquica, científica, física, objetiva, moral, subjetiva, que se adhiere a los determinados componentes o a determinadas definiciones que nosotros hemos precisado anteriormente. ¿Qué valor tienen la certeza? ¿Qué valor tiene la fiabilidad? ¿Cuáles son los límites entre el conocimiento fiable y el conocimiento certero? O sea, yo podría decir que el conocimiento fiable es certero, o el conocimiento certero es fiable, o todo el conocimiento certero es fiable, o así, ¿no? Podría decir yo que todo conocimiento fiable es certero, o todo conocimiento certero es poco fiable. ¿Cuál es la relación que existe entre fiabilidad y certeza? Son dos precisiones que pueden estar separadas, ¿no? Una es inalcanzable, responde a un estado supremo como la certeza, y otro responde a algo mucho más real. Siempre va a pasar eso en todas las áreas de conocimiento. En la fe también sucede eso, en las ciencias naturales, en las matemáticas, cuando se habla de conjeturas, o se habla de teoremas, ¿dónde hay fiabilidad? ¿Dónde hay certeza? Yo puedo decir que un teorema es certero, yo podría decir que una conjetura solamente es fiable pero no certera, ¿no? Y la certeza tiene que ver con lo imperecedero, como que los teoremas son para siempre y las conjeturas no, algo así podría precisar yo. ¿Qué es lo no fiable? ¿Qué es lo no certero? Esas definiciones o esas respuestas tendríamos que nosotros tenerlas claras. Si queremos empezar a construir algo para este título prescrito, y nos enfocamos en un área, ya deberíamos saber qué cosa es fiable y qué cosa no es fiable en esa área de conocimiento. ¿Qué cosa es certero, si es que existe? O cómo se llega a un conocimiento certero. Para poder explicar y decir, pues, para este ejemplo o en esta área, el conocimiento fiable podría estar desprovisto de certeza en gran medida, ¿sí? Entonces, hay que recordar también que aquí nos hacen una indicación interesante, ¿no? Explorar, nos dicen esta afirmación, haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Y cuando hablan de explorar, hablan de cómo hacer una indagación ordenada, clara, una indagación completa, con mucha profundidad, en donde uno llegue a mostrar los puntos claves, donde uno llegue a mostrar los puntos claves y los supuestos que se desprenden de las cuestiones explícitas e implícitas de este título prescrito, ¿sí? Yo podría cuestionarme y decir también,
eh, la duda, la incertidumbre, ¿cómo participa ahí? ¿O qué participación podría tener en este título prescrito? Si yo digo, una de mis posturas es, el conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza, yo tendría que responder, ¿por qué? ¿No? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿En qué circunstancias sí o en qué circunstancias no? ¿O hasta qué punto sí o hasta qué punto no? El conocimiento fiable se construye. ¿Cómo se construye? ¿Y por qué es fiable? ¿Sí? Es fiable porque por las habilidades del sujeto, porque el sujeto lo determina así, o porque el objeto tiene mucha más participación, o por la relación. Es fiable por el uso de los métodos, es fiable o certero por las circunstancias o por el contexto de que lo rodean. ¿En qué se basan el conocimiento fiable o qué se basa un determinado conocimiento para estar desprovisto de certeza? Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Si yo digo, el conocimiento fiable no puede estar desprovisto de certeza, hasta cierto punto yo podría responder en gran medida o en determinadas circunstancias. En cualquiera de los tres casos yo tendría que evaluar los límites del conocimiento fiable, ¿no? La relación que existe entre fiabilidad y certeza, las condiciones de por qué podría el conocimiento fiable estar desprovisto de certeza o por qué no, ¿no? Y el valor que se le podría dar en este caso al conocimiento. Entonces hay cuatro temas que podrían abordarse y desarrollarse sobre este título prescrito. Y obviamente, si nos ubicamos desde ya en un área de conocimiento, podríamos nosotros decir que cuando queremos hablar del conocimiento fiable, probablemente estemos hablando de algo con menos error, ¿sí? Con menos error, con menos fallos. Pero cuando hablemos quizá de certeza, podríamos estar hablando de algo quizá mucho más, con mucha más precisión. Entonces, si yo evalúo y digo, ah, si el conocimiento fiable no puede estar desprovisto de certeza, yo podría decir que eso depende del área de conocimiento, porque pues depende del objetivo, ¿no? Depende de lo que se busque. Depende, profesor, pueden decir ustedes, del uso del conocimiento. Depende de los fines. Si el conocimiento fiable no puede estar desprovisto de certeza, depende de los intereses, ¿no? Depende de las emociones. ¿Y por qué voy a este punto? Porque si en el ensayo nosotros precisamos y decimos el conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza, recordemos que vamos a redactar un ensayo argumentativo en donde tenemos que brindar evidencia, tenemos que dar razones de por qué sí o por qué no. Y entonces si yo digo, bueno, el conocimiento fiable no puede estar desprovisto de certeza o sí puede estar desprovisto de certeza, pues depende, ¿no? Depende, las razones podrían ser los intereses, las emociones, la fe, ¿sí? La fe podría determinar de algún modo que el conocimiento fiable pueda estar desprovisto de certeza, la rebeldía, la ideología, ¿no? A veces los prejuicios, los paradigmas, algunos modelos mentales podrían de algún modo estar desprovistos de certezas. Depende de varias cosas como las motivaciones, depende de la cultura, ¿sí? Algunas culturas determinan fiabilidad y certeza en función al conocimiento personal y compartido. Depende de cómo que se quiera fortalecer la identidad, de la urgencia, depende de las necesidades, de las condiciones de aceptación del conocimiento, depende de los niveles de interpretación, depende también de la evaluación, del análisis, de la complejidad y alcance de la investigación. ¿Sí? El conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza y depende de eso, ¿no? Depende si yo puedo de algún modo interpretar, puedo evaluarlo correctamente, analizarlo, podría llegar yo a esa precisión, como también podría no llegar a esa precisión. Y también si el tema o el contenido es demasiado complejo y el alcance de la investigación no me permite llegar a la certeza, también podría afirmar y decir que es fiable pero no es certero.
¿no? Entonces depende también de los límites metodológicos e instrumentales para aproximarse quizá a la exactitud. Por ejemplo, un modelo científico, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los fines? Nosotros decimos, un modelo científico describe, explica, predice, comunica fenómenos, ideas, principios. ¿Es fiable? ¿Es certero? ¿De qué depende esa precisión? Entonces, recordemos que para este título prescrito, entonces lo más importante es que nosotros, de algún modo, después de desarrollar una postura, podamos explorar, presentar algunos los supuestos más importantes y sobre todo justificar, ¿no? Dar razones para decir, aquí este conocimiento es fiable y podría estar o no podría estar desprovisto de certeza. Entonces, este es el título prescrito número 6 de la convocatoria noviembre 2020. Bueno, espero que les sea de su interés y puedan, sobre todo, desarrollar un ensayo con bastante coherencia, con bastante pertinencia, que es lo que se busca para esta convocatoria, bueno, y para todas las convocatorias en los ensayos en teoría del conocimiento.